Bueno, sin fe es imposible agradar a Dios. La razón es que todo lo que no es de fe es pecado. Eso lo dice en la carta a los Romanos capítulo 14, versículo 23. Y desde luego, nuestros errores no pueden agradar a Dios. Es por eso que la comprensión de lo que la Escritura quiere decir cuando te urge a la necesidad de cultivar tu fe, se convierte entonces en lo más esencial que cualquier otro conocimiento a tu alcance. A fin de que entiendas lo que la Escritura quiere decir cuando te urge a la necesidad de cultivar tu fe, es esencial que comprendas, antes que nada, qué es la fe. De poco serviría decirte que es urgente la necesidad de cultivar tu fe si no tienes previamente una noción inteligente de lo que constituye la fe. Y la triste realidad es que, a pesar de que el Señor lo haya establecido claramente en la Biblia, muchos miembros de iglesia desconocen lo que es la fe. Es posible, no obstante, que conozcan la definición de la fe, pero sin conocer lo que es la fe realmente. Es decir, puedes no haber vivido la idea contenida en la definición. Y es por eso que no me detendré especialmente en la definición. Por ahora, lo que haré es presentar y estudiar una ilustración de la fe, un ejemplo de que te la ponga tan claramente que te lleve y que puedas comprender de qué se trata. La fe viene por la palabra de Dios. A ella debes acudir. Y te lo vuelvo a repetir. La fe viene por la palabra de Dios. Y a ella debes acudir. Cierto día, un centurión vino a Jesús y le dijo: Señor, mi criado yace en casa paralítico gravemente atormentado. Y el Señor le dijo: Yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión: Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techo, mas solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y oyendo Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mateo capítulo 8 versículos 6 al 10. Jesús encuentra aquí la cualidad que denomina fe. Jesús encuentra aquí cierta cualidad que él denomina fe. Cuando comprendes lo que es, has encontrado claramente la fe. Entender este relato es entender la fe. No puede haber ninguna duda al respecto, ya que Jesús es el autor de la fe, y él mismo dijo que lo manifestado por el centurión era fe. Efectivamente, una gran fe. ¿Dónde está pues la fe? El centurión deseaba la realización de algo, anhelaba que el Señor lo realizara, pero cuando el Señor le dijo: Yo iré y lo haré, el centurión lo puso a prueba diciendo: solamente di la palabra y será hecho. Y ahora, ¿por medio de qué esperó el centurión que la obra se realizara? Solamente por la palabra. ¿De qué dependió por la curación de su siervo? Solamente de la palabra. Y el Señor Jesús afirma que eso es fe. Entonces, mi querido hermano o hermana, ¿qué es la fe? La fe es esperar que la palabra de Dios cumpla lo que dice y confiar en que esa palabra cumple lo que dice. Y puesto que eso es fe y la fe viene por la palabra de Dios, puedes esperar que sea esta la misma que te enseñe que la palabra tiene en sí misma el poder para cumplir lo que dice. Y así es. Efectivamente, la palabra de Dios enseña precisamente eso, y no otra cosa. Esa es la palabra fiel, la palabra llena de fe. La mayor parte del primer capítulo de la Biblia contiene principalmente instrucción sobre la fe. En él encuentras no menos de 6 declaraciones que tienen el definido propósito de inculcar la noción de fe. Si cuentas además lo que implica en esencia el primer versículo, en total suman 7. La instrucción sobre la fe consiste en la enseñanza de que la palabra misma de Dios es la que cumple lo dicho por la palabra. Lee pues el primer versículo de la Biblia. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo los creó? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca.
porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Eso dice en Salmos capítulo 33, versículos 6 al 9. Antes de que dijese, no había nada. Después de que habló, fue hecho. Fue hecho solamente mediante la palabra. ¿Qué fue lo que causó la creación? La palabra de Dios. Imagina esto. Las tinieblas cubrían toda la faz del abismo. Dios quiso que allí hubiese luz. Pero ¿cómo hacer para que hubiese luz allí donde todo eran tinieblas? Habló una vez más y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Cuándo vino la luz? La misma palabra pronunciada produjo la luz. El principio de tus palabras alumbra. Eso dice en el libro de Salmos capítulo 119, versículo 130. No había expansión o firmamento. Dios quiso que lo hubiera. ¿Cómo trajo a la existencia? Dijo Dios, haya expansión, y así fue. El mismo proceso con la tierra, el agua, la vegetación, las lumbreras, los animales, dijo, produzca, y fue así. Es por la palabra de Jehová que todas las cosas fueron creadas. Él dijo la palabra solamente y fue así. La palabra hablada produjo por sí misma el resultado. Tal ocurrió en la creación, y así ocurrió también en la redención. Curó a los enfermos, echó fuera demonios, calmó la tempestad, limpió a los leprosos, resucitó a los muertos, perdonó los pecados, todo por su palabra. En todo ello también dijo, y fue hecho. Y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es siempre el Creador y hace siempre las cosas por su palabra solamente. Siempre puede hacer todas las cosas por su palabra. Esa es la característica distintiva de la palabra de Dios, que contiene el poder divino por medio del cual ella misma cumple lo dicho. Es por eso que la fe es el que tengas claro que en la palabra de Dios hay ese poder. Es esperar que la misma palabra hará lo dicho por ella y depender solamente de la palabra para la realización de lo dicho. La enseñanza de la fe es la enseñanza de la naturaleza de la palabra de Dios. Que aprendas a ejercer la fe es que esperes que la palabra de Dios haga lo que dice y a que dependas de ella para el cumplimiento de lo dicho por la misma palabra. Cultivar tu fe consiste en fortalecer mediante la práctica la confianza en el poder mismo de la palabra de Dios para cumplir lo que ella misma pronuncia y la dependencia de la palabra misma para cumplir lo dicho. Y es que la comprensión de lo que la Escritura quiere decir cuando te urge la necesidad de cultivar la fe es más esencial que cualquier otro conocimiento a tu alcance. ¿Estás cultivando tu fe? Entonces, fe consiste en esperar que la palabra de Dios en sí misma cumpla lo que dice y basarte solamente en la propia palabra para la realización de lo dicho por ella. Cuando comprendes claramente, es fácil entender que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Puesto que la palabra de Dios está investida de poder creativo, siendo capaz de producir en la misma sustancia las cosas dichas por la palabra, y puesto que la fe consiste en esperar en que la palabra de Dios en sí misma cumpla lo que dice y basarse solamente en la propia palabra para la realización de lo dicho por ella, resulta evidente que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Puesto que la palabra de Dios es creativa en sí misma y por lo tanto capaz de producir o causar la aparición de lo que de otra forma jamás habría existido o aparecido, y puesto que la fe consiste en que esperes que la palabra de Dios en sí misma cumpla lo que dice y que te bases solamente en la propia palabra para la realización de lo dicho por ella, te resulta entonces evidente que la fe es la demostración de las cosas que no se ven. Es así como por la fe sabes que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no se ve. Ahora, cuando ejercitas la fe, sabes que la palabra de Dios tiene poder creador y, por lo tanto, es capaz de producir lo que dice. Ahora, puedes tener la certeza, no la suposición, de que el universo fue llamado a la existencia por la palabra de Dios. Cuando ejerces ese tipo de fe, puedes tener la seguridad de que,
Si bien antes de que Dios dijese la palabra, ninguna de las cosas que ahora contemplas era visible, por la sencilla razón de que no existían. Sin embargo, al pronunciar la palabra, el universo fue hecho, la palabra causó su ser o existencia. Entiende ahora que esa es la diferencia entre la palabra de Dios y la palabra de nosotros. Como hombre puedes hablar, pero en tus palabras no hay poder para realizar lo expresado por ellas. Para que se cumpla lo que has dicho, hace falta que añadas algo. Además de hablar, tienes que hacer que tu palabra tenga valor. No pasa lo mismo con la palabra de Dios. Cuando habla, las cosas ocurren, y ocurren porque su palabra es verbo en acción. La palabra cumple lo que Dios tuvo a bien pronunciar. El Señor no necesita, como tú, añadir algo a la palabra hablada. No tiene que hacer buena su palabra, ya es buena en sí misma. Dios habla la palabra solamente y las cosas acontecen. Así está escrito, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis no palabra de hombre, según es en verdad la palabra de Dios, el cual obra en vosotros los que creísteis. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. ¿Es por eso también que es posible que Dios mienta? No, es solamente imposible, porque Él no quiere mentir. ¿Es posible también que es imposible que Dios mienta? No, solamente es imposible porque Él no quiera mentir, sino también porque no puede. Es imposible porque cuando Él habla hay poder creador en la palabra pronunciada, de manera que por solo la palabra las cosas acontecen. Por ende, puedes decir algo y no ser cierto, puedes así mentir, ya que decir lo que no es mentir, y puedes mentir porque no hay poder en tu palabra para hacerlo dicho por tu boca. Con Dios eso es imposible, no puede mentir, ya que habló y fue hecho, habla y lo dicho ocurre. Es también por eso que cuando la palabra de Dios se pronuncia para un tiempo distante, como en las profecías que han de cumplirse cientos de años después, al llegar el momento señalado, esa palabra se cumple. Y no se cumple porque Dios, además de haber dicho la palabra, haga algo para cumplirla, sino porque la palabra fue pronunciada para ese determinado momento, y en ella está la energía creativa que hace que, en ese momento justo, la palabra obre lo predicho. Es por eso que, si los muchachos en el templo no hubiesen aclamado Hosana al Hijo de David, lo habrían hecho inmediatamente las piedras, y también por eso, cuando se cumplió el tercer día, resucitó. ¿Imposible? Que Cristo fuese retenido por la tumba. La palabra de Dios es divina, hay en ella energía creadora. Devuélvete. Es por eso que, si los muchachos en el templo no hubiesen aclamado Hosana al Hijo de David, lo habrían hecho inmediatamente las piedras, y también por eso, cuando se cumplió el tercer día, resultó imposible que Cristo fuese retenido por la tumba. La palabra de Dios es divina, hay en ella energía creadora, es viva y eficaz, lleva en ella misma el cumplimiento, y confiar en ella y apoyarse en ella tal como es, y confiar en ella y apoyarse en ella tal como es, eso es ejercer la fe. ¿Tú tienes fe? La comprensión de lo que la Escritura quiere decir cuando te urge a la necesidad de cultivar la fe es más esencial que cualquier otro conocimiento a tu alcance. Observa que se trata de la comprensión de lo que significa la Escritura en cuanto a la necesidad de cultivar tu fe. No particularmente tener fe, sino cultivarla. Las Escrituras no dicen mucho sobre tu necesidad de adquirir la fe, sin embargo, dicen muchísimo sobre tu necesidad de cultivarla. La razón de ello es que se te ha dado el principio de la fe. Todo cuanto necesitas hacer es cultivarla. No puedes tener más fe de la que se te dio sin cultivar la que ya posees. No hay nada que crezca más rápidamente que la fe cuando la cultivas, porque va creciendo mucho tu fe. La fe es esperar confiadamente que la palabra de Dios cumpla por ella misma lo que dice, y depender de la palabra solamente,
para su cumplimiento. Cultivar la dependencia de la palabra de Dios, que la palabra solamente cumpla lo dicho por ella, eso es cultivar la fe. La fe es don de Dios, dice Efesios 2:8, y en las Escrituras está claro que se da a todos. La medida de fe que Dios repartió a cada uno, dice Romanos 12:3, esa medida de fe que Dios repartió a cada uno es el capital con el que te dotó desde el principio y dotó a todo hombre que viene a este mundo, y se espera que negocies con ella, con ese capital, que lo cultives para tu salvación. No hay el más mínimo riesgo de que ese capital se reduzca al utilizarlo. Tan pronto lo uses, se incrementará. Va creciendo mucho tu fe. Y tan ciertamente como crece, se te concede justicia, paz, gozo en el Señor para tu salvación plena. La fe viene por la palabra de Dios. Por lo tanto, lees que cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos, dice Romanos 10:8. De manera que la fe, la palabra de fe, está en tu boca y tu corazón. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser eso? Cuando la primera pareja pecó en el Edén, creyeron plenamente al príncipe de los ángeles caídos. Se entregaron totalmente a él, los tomó enteramente cautivos. Hubo entonces perfecta paz y acuerdo entre ellos y Satanás. Pero Dios no dejó así las cosas. Quebró ese acuerdo, destruyó esa paz y lo hizo por su palabra, diciendo a Satanás: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Génesis 3:15. Es Dios solamente quien puede poner enemistad continuamente entre la simiente de la mujer y la de la serpiente. Después de la transgresión del hombre, su naturaleza se depravó. Entonces había paz entre Satanás y el hombre caído. Si Dios no hubiera intervenido, el hombre había formado una alianza contra el cielo, y en lugar de luchar entre ellos, los hombres habían luchado contra Dios. No hay enemistad natural entre los ángeles caídos y los hombres caídos. Ambos somos malvados. Por nuestra apostasía, el mal, allá donde exista, se alistará siempre contra el bien. Los ángeles caídos y los hombres caídos se asocian en compañía para atacar a los amados del Rey Celestial. El astuto general de los ángeles caídos calculó que, si lograba inducir a los hombres, como había hecho inducir a los ángeles, al unirse a él en rebelión, vendrían a ser sus agentes de comunicación con el hombre para alistarse en rebelión contra el cielo. Por ende, tan pronto como te separas de Dios, no tienes poder de enemistad contra Satanás. La enemistad que existe en la tierra entre Satanás y tú tiene un origen sobrenatural. A menos que el poder convertidor de Dios sea traído diariamente a tu corazón humano, no habrá inclinación hacia lo religioso, sino que elegirás más bien ser cautivo de Satanás que un hombre libre en Cristo. Así que Dios es quien pone la enemistad. No puedes ponerla tú. Cuando sometes tu voluntad en sujeción total a la voluntad de Dios, lo será mediante la inclinación de tu corazón y la voluntad del lado del Señor al tiempo. Esa enemistad contra Satanás, ese sesgo de repudio al mal que Dios pone en ti mediante su palabra, hace que clames por liberación, y tal liberación se encuentra solamente en Jesucristo. Carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 14 al 25. Así, esa palabra que Dios siembra en ti, la enemistad contra Satanás, ese sentido de repudio al mal que clama por liberación, solo se encuentra en Jesús. Ese es el don de la fe para ti. Esa es la medida de fe que Dios te dio. Esa es la palabra de fe que está en la boca y el corazón de toda persona en el mundo. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10. Por lo tanto, no digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo para traernos fe? Ni ¿quién descenderá a lo bajo? ¿O quién irá allá lejos para encontrar fe y traérnosla?
porque cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe, la cual predicamos, Deuteronomio capítulo 30 versículos 11 al 14 y Romanos 10 capítulo 6 al 8. Ejercita la fe que Dios te dio a ti, lo mismo que cualquier otra persona en el mundo, ya que saber cómo ejercitar la fe es lo que te diferencia y a su vez es la ciencia del Evangelio. Entonces, la fe consiste en depender solamente de la palabra de Dios y confiar precisamente en que ella cumplirá lo que dice. La justicia por la fe, por consiguiente, la justificación que depende de la palabra de Dios solamente y que confía en que la sola palabra la cumplirá. Por ende, la justificación por la fe es la justicia por la fe, ya que la justificación significa ser declarado justo. Repito, justificación por la fe es justicia por la fe, ya que la justificación significa ser declarado justo. La fe viene por la palabra de Dios. La justificación por la fe, por lo tanto, es la justificación que viene por la palabra de Dios. La justificación por la fe es justicia que viene por la palabra de Dios. La palabra de Dios lleva en sí misma el cumplimiento, ya que al crear todas las cosas, Él dijo y fue hecho. El mismo que dijo, sea la luz y fue la luz, aquel que estando en la tierra dijo, solo la palabra, y el enfermo sanó. Los leprosos fueron limpios. Aquel que estando en la tierra dijo, solo la palabra, y el enfermo sanó. Los leprosos fueron limpios y los muertos resucitados. Ese mismo declara la justicia de Dios en y sobre todo aquel que cree. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios te ha propuesto, para manifestar de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia todos tus errores pasados. Al crear todas las cosas en el principio, Dios estableció que Cristo Jesús declarase la palabra que las hizo existir. Jesús, el Cristo, habló la palabra solamente y todas las cosas existieron. En la redención, que es una nueva creación, Dios estableció que Cristo declarase la palabra de justicia. Y cuando Jesús habla la palabra solamente, el hecho ocurre. Su palabra es la misma, tanto en la creación como en la redención. Por la fe, entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En cierto momento no existían los mundos, ni tampoco el material del que estos se componen. Dios estableció a Cristo Jesús para que declarase la palabra que creó los mundos, así como el material del que están formados. Dijo y fue hecho. Antes de que hablase mi Jesús, no había mundos. Tras haber hablado del amado Redentor, aparecieron. La palabra de Cristo es capaz de traer a la existencia aquello que no existía antes de que su palabra fuese declarada y que, de no ser por esta, jamás habría existido. Así ocurre exactamente en tu vida diaria, ya que en ti no hay justicia a partir de la cual pueda surgir vida, pero Dios ha establecido a su Hijo amado para declarar justicia en y sobre ti. Jesús declara la palabra solamente y en el oscuro vacío de tu vida humana se produce la justicia y para todo aquel que la reciba. Allí, donde antes de ser recibida la palabra no existía justicia ni nada a partir de lo cual pudiese ser producida, tras recibir la palabra en tu corazón existe en ti perfecta justicia y la verdadera fuente de la cual mana. La palabra de Dios recibida por la fe, esto es, la palabra de Dios en la que confías para el cumplimiento de lo que dice y de la que dependes para su realización, produce justicia en ti y en la vida. Allí donde no había ninguna, precisamente de la misma manera en que en la creación del Génesis la palabra de Dios produjo los mundos, allí donde no había nada previamente, Él habla, y así ocurre para todo aquel que crea, es decir, para todo aquel que la reciba. La palabra misma lo cumple. Justificados, hechos justos pues por fe, esperando y dependiendo de la palabra de Dios, solamente tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1.
Así es, así es, bendito sea el Señor, y que te nutres de ese glorioso hecho y que te nutras de ese glorioso hecho es cultivar tu fe. La comprensión de la que la Escritura quiere decir cuando te urge a la necesidad de cultivar la fe es más esencial que cualquier otro conocimiento.